Bueno, buenas noches, apreciados compañeros, docente. Agradecerles primeramente por este espacio que ustedes se toman para escuchar este podcast, el cual pues no queremos que sea un podcast común, el cual no queremos que sea un podcast solamente que evidencie la relación de pronto que tal vez tiene el conflicto con las organizaciones y lo que se presenta en la actualidad, sino lo que queremos es abordar el conflicto desde su génesis, desde su origen, desde lo que podemos notar cada vez que se presenta dentro de una organización, cada vez que se presenta dentro de nuestros colaboradores o tal vez en lo que se presenta en nuestra vida general. Sabemos que ahora el conflicto es una de las armas más fuertes que se presentan para que las organizaciones tal vez entren en decadencia, muchas de estas lleguen a procesos administrativos complejos, pero más allá de tal vez definir el conflicto como una simple discusión entre dos partes en la cual se necesita de una mediación para que esta no se aumente, hoy queremos a través de una entrevista que ustedes puedan entender un poco de lo que hace un directivo frente a un posible conflicto. Para eso en la noche de hoy nos está acompañando una persona la cual cuenta con un cargo en el cual tiene a más de 10 personas a su cargo, en el cual maneja más de 4.000 hogares que han sido beneficiados de los subsidios distritales de Bogotá y en los cuales también podemos evidenciar que estas personas sobre las cuales les vamos a hablar un poco en la tarde noche de hoy nos van a comentar un poco de cuál ha sido su papel fundamental. Se las voy a presentar. Ella es una mujer joven, es una mujer emprendedora, es una mujer que, como les decía, tiene mucho por contar. Se las presento, ella es Andrea Solís. Entonces, Andrea, por favor, preséntate un poco, dinos cuánto tiempo llevas dentro de la organización y qué papel desempeñas dentro de la empresa. Hola, buenas noches. Es un placer estar hoy aquí contigo, Esteban. Efectivamente llevo cerca de 2 años trabajando con las entidades estatales. Ahorita soy coordinadora de un programa que va dirigido a hogares vulnerables. Tengo a mi cargo más de 10 contratistas. Listo, cuéntanos. Tienes 10 personas a tu cargo. ¿Alguna vez has evidenciado algún tipo de inconveniente entre ellos, algún conflicto o aún tú has tenido algún conflicto con ellos? Pues efectivamente hemos tenido conflictos. La semana pasada tuvimos como ejemplo un conflicto de que por la asistencia a la entidad ellos estaban, digamos, no querían asistir y no querían como tal hacer como el acercamiento y mirar como el tema de la atención al ciudadano. Listo, pero cuéntanos, ¿este conflicto se presentó entre quién? ¿Entre tú como coordinadora y entre uno de tus contratistas o quiénes personas estuvieron involucradas dentro de este conflicto? Bueno, estuvieron involucrados 2 de nuestros contratistas, no querían efectivamente asistir a la entidad. Entonces eso produjo como tal un conflicto dentro de nuestro grupo. Listo, cuéntanos, en el momento en el que se presenta un conflicto o en específico este conflicto, ¿quiénes intervienen? Bueno, principalmente pues para no escalarlo más arriba, como poder dialogarlo entre nosotros, lo que hicimos fue que nos sentamos entre los 3 y primero dialogamos y miramos desde qué origen se veía el conflicto. Listo. Quisiera que me contaras un poco cuando digamos ya tú no puedes asumir esto, ¿qué actitud toman las directivas frente a este tipo de conflictos? Bueno, pues como te decía, principalmente primero identificamos nosotros primero el problema como grupo, miramos por qué estaba pasando esto y las directivas pues básicamente ellos nos apoyan. Este apoyo de las directivas en cuanto a qué proceso sea, procesos de acompañamiento, sanciones, como normalmente lo haría cualquier empresa o en qué medida se dan. Bueno, es un proceso de acompañamiento, es un proceso en que básicamente ellos no son ellos por aparte, sino que todos somos un grupo. Necesitamos mirar también pues digamos las falencias de cada uno de nosotros y así pues poder llegar a tener como una solución a todos estos conflictos que pues como entidad hemos tenido.
Listo, cuéntame. Tú los citaste a ellos, hablaste con ellos, pero ¿tú qué actitud evidenciaste en ellos? ¿Viste que estaban conflictuados? ¿De pronto viste algún tipo de resistencia o fueron colaborativos a la hora de abordar el problema? No, pues cada uno, como te digo, tiene cada uno como su punto de vista y su posición. Entonces es muy complicado cuando tú trabajas con mucha, o sea, con mucha gente. Cuando tú estás a cargo de más de 10 personas, es muy complicado porque cada uno tiene su punto y ahí, o sea, se mantiene en ese punto de vista. Entonces, lo que ellos decían, o sea, cada uno tenía como ese conflicto de que no quería como ceder. Entonces lo que nosotros básicamente nos sentamos fue a mirar qué posición tenía cada uno, o sea, o qué problema tenía en ir a la entidad. Listo, cuéntame, ¿cuál crees que fue tu aporte más importante para poder disminuir ese conflicto? Bueno, mi aporte, como te venía diciendo, fue sentarnos a dialogar, hacer un compromiso. Yo como coordinadora del programa hice un compromiso, me senté con ellos, eventualmente se les dio como tal todo como un espacio, se les dio como ese espacio para que ellos pudieran hablar y comentar todas esas inquietudes, todo eso que tienen, esos conflictos que tienen, y pues poder así mirar y solucionar y solventar como tal este problema. Listo. Normalmente, siempre cuando una persona sube una posición de conflicto, utiliza algo así lo mal llamado, deberías ponerte en mi lugar o deberías ponerte en mis zapatos. Si tú te hubieras puesto en los zapatos de la persona que originó el conflicto o la persona que se vio inmersa en el conflicto o perjudicada por el conflicto, ¿cuál crees que hubiera sido tu actitud? Bueno, eso ya también depende básicamente de la percepción de la persona. Digamos, en mi caso, yo soy una persona empática. Entonces yo misma me pongo como en los zapatos de los demás, lo que tú venías comentando. Entonces yo soy de las que, listo, si yo puedo colaborar, yo colaboro. Y para mí no es, digamos, acercarme a la entidad, hacer o sea, mis funciones como tal, para mí no hay problema. Entonces yo como tal, yo hubiera respondido de diferente manera. Listo. Para finalizar esta entrevista, y algo interesante que hemos podido evidenciar es las recomendaciones que nos has hecho, lo que pudiste abordar y lo que pudimos evidenciar en tu equipo de trabajo. Pero si un gerente o si un coordinador presentara un problema similar, ¿cuál crees tú que sería el tip fundamental o la fórmula secreta que tú has utilizado para que los conflictos sigan siendo abordados simplemente desde la coordinación y no se vayan a procesos disciplinarios sancionatorios? Esteban, siento que principalmente es el diálogo, sentarnos, hablar, mirar desde dónde, lo que yo te decía, desde dónde radica, o sea, su origen. Entonces mirar como tal esas fases de ese conflicto y ya buscar como una solución para tener un buen éxito o un buen acompañamiento laboral. Listo, Andrea, antes que nada agradecerte por este espacio, por este enriquecimiento que nos permites más allá con nuestros compañeros. Muchísimas gracias por haber atendido esta invitación y quiero que nos despidas con algo que nos quieras decir. Bueno, te digo, yo siento que el conflicto radica en cada persona. Cada persona tiene su punto de vista diferente. No todo el mundo ve las cosas de la misma manera. Como tú, Esteban, la puedes mirar de otra manera, yo la puedo mirar de otra manera. Siempre siento que el diálogo es muy importante a la hora de solucionar un problema, porque pues si nos vamos a los extremos, eso no se va como a concretar o se va a solucionar. Entonces es necesario sentarnos, hablar y dialogar un poco de todo. Bueno, muchísimas gracias. Pudimos encontrar puntos de acuerdo, puntos en los que tal vez no estamos de acuerdo, pero
entendemos que sin la empatía, sin la comunicación, es difícil dirimir un conflicto. Entendemos que una organización no solo se hace a través de los gerentes, a través de los altos mandos directivos, sino de los colaboradores que participan en estos procesos. Y para eso es importante que la base de la pirámide que mantiene una empresa esté firme. Por eso podemos utilizar mil y una estrategias, pero si no vamos a la génesis y al origen de lo que realmente desencadenó el conflicto y buscamos la mejor solución, esto se continuará presentando y esta seguirá rodando como una bola de nieve. Entonces, importante que ustedes entiendan no solo qué es el concepto del conflicto, sino cómo abordarlo de una manera práctica y efectiva. Agradecerles a todos nuevamente por este tiempo que se tomaron de escuchar este podcast y nos veremos en una próxima oportunidad.